Durante años, numerosos investigadores han buscado comprender qué sucede en el espacio silencioso que existe entre un pensamiento y otro. Jacobo Grinberg afirmaba que, en ese microinstante, la realidad se vuelve maleable, dúctil, casi líquida. Según él, la conciencia no es un fenómeno interno, sino una red que nos atraviesa y nos conecta con un campo mayor, el campo de la información pura. Y es justamente en ese punto donde aparece la técnica que estás a punto de descubrir. Esta técnica no requiere rituales complejos, ni un estado profundo de meditación, ni prácticas avanzadas. Requiere algo más simple, pero más difícil. Presencia total durante 60 segundos. Un minuto completo en el que tu atención, tu percepción y tu intención se alinean sin interrupciones. Grinberg decía que cuando la mente deja de fragmentar la experiencia, el campo se abre, y entonces lo que pensamos deja de ser un pensamiento y comienza a convertirse en realidad. Imagina por un momento que no eres un observador pasivo, sino un generador activo de experiencias. Imagina que la realidad no te sucede, sino que la moldeas sin darte cuenta. Esta técnica busca precisamente eso, que seas consciente de tu capacidad creadora, que sientas cómo la información responde cuando tú respondes primero, y que entiendas por fin lo que Grinberg repetía una y otra vez, que toda transformación es un diálogo entre tu atención y el campo. Si aplicas esta técnica durante 60 segundos, no cambiará solo lo que ves, cambiará quién eres mientras lo ves. Y esa diferencia, según Grinberg, es suficiente para alterar toda tu realidad. Cuando Jacobo Grinberg hablaba de la conciencia, no se refería a un simple estado mental ni a una función neurobiológica limitada al cerebro. Para él, la conciencia era la matriz fundamental de la existencia, el espacio donde la realidad se organiza, se expande y adquiere forma. Desde esta perspectiva, nada de lo que percibimos existe de manera independiente. Todo surge de una interacción constante entre la observación y el campo informacional que nos rodea. Por eso Grinberg insistía en algo que a muchos les parecía radical. La conciencia no solo interpreta la realidad, la conciencia crea estructura. Esto significa que cada pensamiento, cada foco de atención, cada emoción sostenida actúa como una vibración que altera el orden del campo. Y el campo, que nunca permanece inmóvil, se reorganiza según la cualidad de esa vibración. Pero para entender este principio, primero es necesario desmontar una idea profundamente arraigada, la de que la realidad es un escenario fijo y nosotros somos meros espectadores. Nada podría estar más lejos de lo que Grinberg descubrió en sus investigaciones con meditadores, curanderos y sujetos entrenados en estados ampliados de percepción. Según él, el universo funciona como una red holográfica donde cada punto contiene información del todo. Así, cuando la conciencia se enfoca en un punto específico, una intención, una imagen, una sensación, ese punto comienza a reorganizar el holograma completo. No porque la mente tenga poderes mágicos, sino porque la mente es la interfaz directa entre el individuo y la estructura fundamental del universo. Lo que observamos no es una copia del mundo, es el resultado de nuestra interacción con él. Imagina por un momento que tu atención funciona como un cincel invisible. Allí donde la colocas comienzas a esculpir. No importa si es una preocupación, un deseo, un miedo o un propósito. La energía de tu enfoque delimita contornos, define límites, crea patrones. Grinberg llamó a este proceso coherencia perceptual, la capacidad que tiene la conciencia para darle orden a lo informe, para transformar la información cruda en experiencia real. Sin ese acto creador, nada de lo que consideramos tangible tendría forma. Sería solo un mar de posibilidades. Por eso, cuando tu atención se fragmenta, la realidad también lo hace. Cuando tu mente está dispersa, el campo se vuelve caótico. Pero cuando la atención es continua y estable, el campo adquiere estructura, dirección y significado. Este principio se evidencia en fenómenos cotidianos. Cuando mantienes una preocupación constante, esa preocupación se refleja en tus acciones, en tus decisiones y finalmente en tu entorno. Lo mismo ocurre con un propósito claro. Cuando lo sostienes sin interrupciones, el campo responde reorganizando circunstancias, encuentros y caminos que antes parecían invisibles. Grinberg observó este efecto una y otra vez en sus estudios con chamanes,
Ellos no creaban milagros, simplemente sabían concentrar su conciencia con tal intensidad que el campo se realineaba alrededor de esa intención. Para ellos sanar no era intervenir el cuerpo, era intervenir la estructura informacional que sostiene el cuerpo. Y para lograrlo utilizaban un estado de atención tan envolvente que la separación entre observador y observado desaparecía por completo. En esa unión la realidad se hacía moldeable. Si aceptamos que la conciencia crea estructura, entonces debemos también aceptar que nuestra vida actual, con sus aciertos y dificultades, es un reflejo directo del tipo de atención que hemos sostenido durante años. No es un juicio moral, es una descripción del funcionamiento del campo. La realidad no premia ni castiga, simplemente responde a la calidad de la conciencia que la observa. Cuando esta conciencia se expande, la estructura se amplía. Cuando se contrae, la estructura se limita. Por eso es tan importante comprender el poder de los 60 segundos de presencia de los que hablaba Greenberg. En un minuto de atención total, sin interrupciones, sin diálogo interno, la conciencia se vuelve altamente coherente. Y una conciencia coherente es capaz de reorganizar el campo con una precisión extraordinaria. No necesitas visualizar grandes cosas ni repetir frases elaboradas. Lo esencial es sostener la percepción sin fracturas. Cuando lo haces, la estructura comienza a reescribirse sola. Piensa en ello como en ajustar una antena. Cuando la señal es débil o ruidosa, la imagen se distorsiona. Pero cuando ajustas la antena al punto exacto, la imagen se vuelve nítida. La conciencia funciona de la misma manera. Cuanto más estable y profunda es tu atención, más clara, ordenada y armónica se vuelve la realidad que proyectas. Esto no significa que todo sucederá como tú deseas de inmediato, sino que la estructura interna, tu mapa perceptual, comenzará a sincronizarse con estados más elevados del campo. Y esa sincronización atrae nuevas configuraciones, nuevas posibilidades, nuevas líneas de experiencia. Greenberg solía decir que las personas no sufren por lo que les ocurre, sino por la estructura con la que interpretan lo que les ocurre. Y esa estructura no es fija, es moldeable. Se puede reentrenar, reorientar, recalibrar, pero para ello es necesario practicar un tipo de observación que no se limite a mirar, sino que transforme. Una observación que no se distraiga, que no huya, que no juzgue, una observación que establezca un puente directo con el campo, y una vez que ese puente se activa, la estructura comienza a responder. Nuestro verdadero poder no está en lo que hacemos, sino en cómo observamos, no en los eventos externos, sino en la conciencia que les da forma. Cuando comprendas esto profundamente, dejarás de luchar contra la realidad y empezarás a dialogar con ella, porque la conciencia crea estructura, y tú eres, antes que nada, conciencia. Para Jacobo Greenberg, la intención no era un simple deseo, ni un pensamiento positivo lanzado al aire, ni una fantasía de la mente. La intención era una fuerza estructuradora, un vector de dirección capaz de modificar el tejido mismo del campo informacional. Según él, cada individuo emite constantemente pulsos de información, algunos caóticos, otros fragmentados y unos pocos altamente coherentes. Y es precisamente esa coherencia la que determina si la realidad responde o permanece indiferente. Porque en el universo de Greenberg la intención no solo ilumina un camino, la intención dirige el campo. Cuando observamos el mundo exterior, creemos que las cosas suceden de manera independiente a lo que pensamos o sentimos. Sin embargo, Greenberg descubrió que la interacción es mucho más profunda. La realidad se organiza en torno a la dirección de la conciencia. No por magia, sino porque la estructura del campo es sensible al orden interno. La intención funciona como un imán. Allí donde se coloca, reorganiza la información, crea patrones, genera resonancias, y esas resonancias comienzan a manifestarse como experiencias, encuentros, oportunidades, coincidencias. Lo que muchos llamarían casualidad es en realidad el resultado del alineamiento entre intención y campo. Pero para que la intención tenga poder, debe nacer desde un lugar específico, un estado de presencia donde la mente no duda, no divide, no cuestiona. La intención para Greenberg no es un pensamiento repetido 1000 veces,
Es una dirección interna que no se interrumpe, es continuidad, es firmeza, es un flujo estable que se sostiene incluso cuando los estímulos externos parecen contradecirlo. Cuando la intención se mantiene inquebrantable, el campo se organiza a su alrededor como si obedeciera una ley superior. En sus investigaciones, Greenberg observó este fenómeno en personas entrenadas en estados amplificados de atención. Chamanes que podían detener el movimiento interno con una concentración tan intensa que la intención se volvía más fuerte que el entorno. En esos estados, la intención no era una idea, sino una vibración exacta que reorganizaba la percepción, y cuando la percepción cambia, la realidad cambia con ella. El campo responde no a lo que deseas superficialmente, sino a la frecuencia profunda desde la que estás observando. Podríamos imaginar la intención como una flecha que atraviesa un océano. Si la flecha es débil, las corrientes la desvían. Si la flecha es firme y recta, el océano se abre para permitir su paso. La mayoría de las personas emiten intenciones débiles porque están fragmentadas por dudas, miedos y contradicciones internas. Quieren algo, pero al mismo tiempo temen no poder lograrlo. Desean avanzar, pero una parte de su mente se aferra al pasado. En ese conflicto la intención pierde fuerza y el campo responde con confusión. Sin embargo, cuando la intención se vuelve pura, libre de ruido, de contradicciones, de vacilaciones, la realidad empieza a reorganizarse con una claridad sorprendente. No porque la realidad cambie caprichosamente, sino porque tú has dejado de dividir tu energía. Una intención pura es como un rayo láser, atraviesa la estructura del campo sin dispersarse. Greenberg decía que la intención es la forma más elevada de comunicación con el universo. No se expresa con palabras ni con pensamientos, sino con un tipo de certeza interna que no necesita explicaciones. Cuando esa certeza aparece, el campo ajusta la información para alinearse con ella. Y este ajuste no siempre es inmediato, pero sí es inevitable. La intención crea un patrón que el campo reconoce y al que poco a poco comienza a responder. Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo se genera una intención pura? Según Greenberg, nace de la unión entre atención y emoción profunda. La atención le da dirección, la emoción le da energía. Sin emoción, la intención es fría y débil. Sin atención, es caótica y dispersa. Cuando ambas se unen, se forma un puente directo que atraviesa la estructura del campo, y a través de ese puente la información se reorganiza. Piensa en un momento de tu vida en el que querías algo con absoluta claridad. Puede haber sido algo pequeño o grande, pero recuerdas ese estado, nada te desviaba. Tu mente estaba enfocada, tu energía era firme, no había dudas, y de una manera casi misteriosa las cosas empezaron a moverse a tu favor. Eso no fue azar, eso fue intención coherente. El campo respondió porque tú dejaste de fragmentarte. Greenberg sostenía que el universo es un espejo silencioso. Refleja la intensidad y dirección de tu intención. No puede ignorar una intención firme porque la intención modifica la estructura que lo compone. Por eso cuando la intención es clara, aparecen sincronías. Cuando es profunda, aparecen oportunidades. Y cuando es continua, aparece transformación. Pero hay un secreto más en este proceso. La intención solo tiene poder cuando está acompañada de desapego. No se trata de querer controlar el resultado, sino de dirigir el campo sin aferrarte a cómo debe responder. El apego genera tensión y la tensión interrumpe el flujo. El desapego, en cambio, permite que la intención viaje sin obstáculos. Greenberg lo explicaba así: la intención clara y el desapego absoluto son la combinación que abre el campo. Esto significa que no necesitas forzar nada, solo necesitas sostener la dirección interna, mantener el enfoque sin ansiedad, alinear tu energía sin desesperación, dejar que el campo haga su parte mientras tú sostienes la vibración. Cuando comprendes esto, descubres que la intención no es un acto de fuerza, sino un acto de alineación. En última instancia, la intención dirige el campo, porque la intención es la brújula de la conciencia. Donde apunta tu intención se mueve la realidad, donde se detiene tu duda, se detiene el campo. Y donde fluye tu certeza, fluye la transformación.
Para Jacobo Grinberg, el presente no era un instante en el tiempo ni un simple momento entre el pasado y el futuro. El presente era la puerta de acceso al campo informacional, el punto donde la conciencia puede influir directamente en la realidad. Él afirmaba que, mientras la mente está atrapada en recuerdos o anticipaciones, la estructura del campo permanece intacta, sin posibilidad de transformación. Pero cuando la atención regresa a la hora con total intensidad, algo extraordinario sucede. El campo se vuelve maleable, y es en ese punto donde se produce el verdadero cambio. Porque, como decía Grinberg, el cambio ocurre únicamente en el presente total. Vivimos la mayor parte del tiempo divididos entre pensamientos, distracciones, interpretaciones y diálogos internos. Cada una de esas interrupciones fragmenta la atención y debilita la conciencia. Y cuando la conciencia se debilita, el campo permanece rígido, inmóvil, repetitivo. Por eso las personas sienten que nada cambia, porque su atención nunca alcanza la coherencia suficiente como para reescribir la estructura del campo. Sin presencia no hay transformación. Sin transformación, la realidad se repite como un eco interminable. Grinberg observó este fenómeno en múltiples experimentos. Meditadores entrenados podían alterar patrones fisiológicos, emocionales e incluso perceptuales simplemente enfocándose en un instante con una atención absoluta. No era magia ni autosugestión, era lo que él llamó alineación del campo, un estado en el que la conciencia deja de fragmentarse y se convierte en un flujo continuo. En ese flujo, el presente se vuelve tan intenso que el pasado pierde peso y el futuro deja de ser una proyección. Todo se reduce a la hora y en ese ahora todo es posible. Imagina el presente como un punto de luz. Cuando tu atención está dispersa, esa luz se atenúa, pero cuando tu conciencia se contrae hacia el instante presente con profundidad, la luz se intensifica hasta volverse un rayo. Ese rayo no solo ilumina, también transforma. La presencia absoluta reorganiza la energía interna, y cuando la energía interna cambia, la realidad externa comienza a alinearse con esa nueva frecuencia. La vida cotidiana ofrece ejemplos sencillos de este principio. Cuando estás completamente presente escuchando a alguien, la conversación se vuelve más profunda. Cuando estás presente al caminar, los detalles se vuelven más nítidos. Cuando estás presente al respirar, la mente se calma. Esto demuestra que la presencia no solo cambia tu percepción, cambia tu experiencia. Pero Grinberg llevaba esta idea todavía más lejos. Sostenía que la presencia total no solo transforma tu experiencia, también transforma el campo mismo que sostiene esa experiencia. En otras palabras, cuando estás plenamente aquí, el universo te escucha. Pero aquí surge un desafío. La mayoría de las personas creen que viven en el presente, pero en realidad solo lo rozan. Sus mentes están llenas de ruido, su atención salta de un pensamiento a otro sin descanso. Y esa fragmentación interior impide el acceso al verdadero presente. Para Grinberg, el presente total es un estado donde no hay distracción, no hay proyección, no hay deseo de controlar, solo hay percepción pura. Una percepción tan nítida que se convierte en un canal directo hacia el campo. Es en ese estado donde ocurren los cambios profundos, no en el esfuerzo, no en la repetición mental, no en la ansiedad por querer transformar algo. El cambio ocurre cuando la conciencia se estabiliza en el ahora. Porque el ahora es el único lugar donde la realidad está viva. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, pero el presente es información activa. Y esa información activa puede moldearse. Grinberg observó que los chamanes trabajaban siempre desde este estado. No pedían al futuro, ni se sostenían en el pasado. Entraban en una presencia tan absoluta que sus intenciones se volvían órdenes naturales para el campo. No necesitaban luchar ni forzar, solo necesitaban estar completamente aquí. Y desde aquí, la realidad comenzaba a adaptarse a nuevos patrones. Este principio también explica por qué el sufrimiento psicológico se perpetúa, porque la mente repite patrones del pasado o teme proyecciones del futuro. Pero cuando la conciencia regresa al presente total, esos patrones pierden fuerza, el dolor se disuelve, la ansiedad se desvanece,
la estructura interna se reorganiza. El presente actúa como un reset profundo del sistema perceptual. Grinberg decía que el presente total es un estado de pureza mental, no porque esté vacío, sino porque está libre de interferencias. Es una claridad que permite que la realidad interactúe contigo sin filtros. Y cuando esa interacción es directa, la transformación se vuelve inevitable. No tienes que buscar el cambio aparece porque tú has cambiado de frecuencia. Podemos imaginar el campo como una superficie líquida. Cuando la mente está dispersa, esa superficie permanece agitada, llena de ondas caóticas. Pero cuando entras en el presente total, la superficie se calma, se vuelve clara y en esa claridad puedes ver y moldear lo que antes estaba oculto. El presente total es el silencio en el que la realidad se revela. Por eso Grinberg daba tanta importancia a los 60 segundos de presencia absoluta. Un minuto de atención ininterrumpida es suficiente para alterar la disposición interna. Un minuto de silencio consciente basta para cambiar tu vibración. Ese minuto es una puerta al campo, una puerta a ti mismo. Y quien logra cruzarla descubre que la transformación no depende del tiempo, depende de la intensidad de la hora. El cambio ocurre en el presente total porque solo en el presente tienes acceso directo al campo. Solo desde aquí puedes reorganizar tu percepción, tu energía, tu intención. Solo desde aquí puedes reescribir la estructura que define tu vida. El presente no es un instante, es el laboratorio donde la conciencia crea la realidad. Y cuando lo experimentas, aunque sea por un momento, entiendes la verdad profunda de Grinberg. No necesitas esperar para cambiar tu vida, solo necesitas estar completamente aquí. La obra de Jacobo Grinberg nos recuerda una verdad profunda. La realidad no es un hecho terminado, sino un proceso vivo que responde a la conciencia que lo observa. Cada uno de los principios explorados, la estructura creada por la atención, la dirección que ejerce la intención y la transformación que solo ocurre en el presente total, apunta a un mismo origen. Tú eres el punto donde el campo se organiza. No existe separación entre tu percepción y el universo. Lo que llamamos mundo exterior es el reflejo dinámico de tu estado interno. Cuando la mente se fragmenta, la realidad se fragmenta. Cuando la atención se ordena, el campo se ordena. Cuando la presencia se vuelve absoluta, aparece la transformación. La verdadera magia no es cambiarlo de afuera, sino cambiar la manera en que estás presente dentro de él. Porque cuando tu conciencia se vuelve coherente, el campo no tiene otra opción más que reorganizarse a tu favor. En ese instante, la vida deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que tú co-creas. Jacobo no ofrecía métodos para manipular la realidad, sino caminos para reconocer tu propio poder perceptual. Su mensaje final es simple, pero profundo. La realidad es un diálogo entre tu atención y el campo. Cuida tu atención y el campo cuidará la forma de tu vida.